¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Esto es El Mundo en 7 días en FM Mundo Live, con audio en alta definición en fmmundo.com y en señal abierta en 98.1 FM Mundo. Vamos ya al desarrollo de la información más destacada en los últimos 7 días. Hoy tendremos además una entrevista que no pueden perderse con la doctora Fiorella Sierra. Ella es máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad. Estaremos conversando con ella sobre ¿cuándo darnos cuenta si estamos con realmente un trastorno en la alimentación? ¿Sabía usted que el trastorno en la alimentación es el segundo trastorno más grave que le ocurre al ser humano luego de los trastornos por consumo de opioides? Sí, señor. Y un gran porcentaje de las personas con trastornos alimentarios terminan en suicidio. Hoy lo hablaremos con la doctora Fiorella Sierra. Acompáñenos. Vamos ya al desarrollo informativo de esta jornada. La paciente portadora de la variante Delta en el territorio ecuatoriano habría asistido a una reunión social en Loja. Así lo confirmó la tarde del jueves la ministra de Salud, Jimena Garzón, luego de la sesión del COE Nacional que se llevó a cabo en Machala. Agregó que las autoridades dispusieron la ampliación del cerco epidemiológico de 34 a 64 personas y ratificó que están trabajando para hacer más pruebas diagnósticas y tamizaje temprano. Asimismo, la secretaria de Salud informó que la variante Delta no tiene alta mortalidad y explicó que los ecuatorianos contagiados con esta mutación que fallecieron en el país tenían características clínicas que complicaron los cuadros médicos. Por otra parte, Alexandra Vela es la nueva ministra de Gobierno del presidente Guillermo Lasso. Vela tiene una amplia experiencia política, fue jefa del gabinete del presidente Jaime Roldós entre los años 79 y 81, secretaria de la administración de Osvaldo Hurtado, 81-84, ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional del año 96 al 97 y fue parte de la Veeduría Ciudadana para la Evaluación de Jueces de la Corte Nacional. Actualmente ella se desempeñaba como decana de la Facultad de Derecho de la UDLA. La nueva ministra reemplaza a César Monge, quien se encuentra delicado de salud por el tratamiento oncológico para contrarrestar el cáncer de páncreas detectado en julio del año anterior. La Asamblea Nacional es noticia ya que otorgó 6 meses para que se elabore un nuevo informe sobre el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Con 121 votos, el Pleno del Parlamento resolvió regresar el documento a la Comisión Especializada en Temas de Niñez para que elabore un nuevo texto para segundo debate. El informe actual fue elaborado durante el último trimestre del 2018 y contiene 4 cuerpos con 651 artículos. Sin embargo, el 1 de abril pasado, el presidente de la Asamblea, César Litardo, cerró el debate, expresidente, perdón, de la Asamblea, César Litardo, cerró el debate tras señalar que no había más pedidos de palabra. En materia internacional, los contagios de COVID-19 van en aumento desde finales de junio en todo el mundo. Superaron ya el 500.000 diario durante este día martes y miércoles. Un alza que no se registraba desde el 28 de mayo. Al momento hay más de 188.300 millones de casos desde que se descubrió el virus en diciembre del año 2019 en China. Solo el martes y miércoles se registraron más de 1 millón de contagios en 48 horas. En los últimos 7 días se reportó una media de 474.100 nuevos contagios diarios en todo el mundo, lo que supone un aumento del 17% en comparación a la semana anterior. Y finalmente, este día jueves, la Policía Nacional de Haití negó que exista algún vínculo que relacione al primer ministro interino, Claude Joseph, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El comunicado es un desmentido a una información publicada por la cadena televisiva colombiana Caracol Noticias, que asegura que el FBI investiga la posible relación de Joseph con el magnicidio. Asimismo, la policía haitiana aseguró que está en guardia contra toda maniobra de diversión y renovó su determinación de continuar la investigación del asesinato perpetrado el 7 de julio pasado. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Como lo anunciamos aquí en El Mundo en 7 días, estamos ya con la doctora Fiorella Sierra, máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad,
para conversar de un tema que va mucho más allá de la broma y de la anécdota. 18 meses de pandemia, los que no tenían trastornos alimentarios los empezamos a tener, y muchas veces la gente relaciona trastorno alimentario con adolescencia y verse delgado. Eso es como el switch del trastorno alimentario, pero el trastorno alimentario va mucho más allá de eso. El trastorno alimentario, de lo que yo veía las estadísticas, está considerado como el segundo. El primero es el trastorno por consumo de opioides y luego viene el trastorno alimentario, y una gran parte de esta gente termina en suicidio. Yo quiero dejar ahí este marco. Fiorella, gracias por atender nuestra invitación y que conversemos un poco de esta temática. Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme a este segmento. Y sí, realmente como lo mencionas, creo que es algo que es bastante preocupante, porque el trastorno de conducta alimentaria siempre ha sido visto como algo muy superficial y que en realidad no tiene nada que ver con el peso. A veces me dicen que es como paradójico, ¿no? Tengo un problema con la alimentación, aparentemente con mi peso, y no tiene nada que ver con el peso, va mucho más allá. Entonces, a veces se pasa mucho por alto este problema por verlo como algo superficial y decimos, no, bueno, es algo social o vamos a un nutricionista, pero va mucho más allá. Y a veces es la emoción como tal. Entonces son pacientes que generalmente no tienen comprensión normalmente, ¿no? Entonces tú dices, pero es que estás muy delgada y yo te veo delgada, ¿por qué dices que has subido de peso? O lo contrario, ¿no? Pero ya no comas. Y no es tan fácil como simplemente decirlo, ¿no? Ahora, ¿cuándo detectamos, y sobre todo hoy que estamos abocados a estos 18 meses de pandemia que vamos ya a nivel planetario, ¿cuándo la cosa pasa de la raya? Es decir, primero desmitificar eso, que usted acaba de decir, doctor, ahorita muy bien. Esto no tiene nada que ver el verse delgado con tener un trastorno alimentario, que normalmente se comete ese error. Eh, ¿Cuándo estamos de estar picando, 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 picando? ¿Cuándo pasamos la línea y nos vamos al otro lado? Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, determinar que hay conductas alimentarias de riesgo y que esas conductas nos direccionan a pensar que algo no funciona, sea porque estamos haciendo el exceso o la falta de, ¿no? Y por ejemplo, una de estas es que está de moda muchísimo, no sé si tal vez lo han escuchado, y es estas aplicaciones para contar calorías. Oh, Son lo peor que hay, o sea, eso no es normal, digo yo. Uno tiene que tener una alimentación intuitiva. Y al final del día, si yo estoy contando y pendiente de que comí esto otro, y contando y restando y sumando, ya dejo de disfrutar lo que estoy haciendo en mi día a día por preocuparme en qué es lo que va a venir a la alimentación. Tenemos por otro lado, bueno, el reloj, ¿no? ¿Cuántas calorías quemé? Me senté, me paré, me senté, me paré. Por otro lado, también esto de pensar todo el día en la comida, ¿no? Porque perdemos esta parte del mindfulness, de comer intuitivamente, de comer conscientemente, porque no estoy respetando lo que mi cuerpo me pide, sino lo que en teoría me tocaría comer, o si ya comí carbohidrato en esta parte. Entonces, yo siempre digo que nada en exceso es bueno, ni hacer una dieta totalmente restrictiva o tal vez comer en exceso, ¿no? Siempre hay que tal vez tener cuidado con las porciones que consumimos para no excedernos, pero siempre dejarnos llevar por lo que nuestro cuerpo nos pide. También, por otro lado, ver por qué estamos comiendo. O sea, lo estamos haciendo porque estamos respetando el hambre fisiológica, o estamos teniendo un hambre un poco más emocional, ¿no? mm. Nos estamos dejando llevar por el estrés, a veces el aburrimiento, que es lo que pasaba en la cuarentena, no estar en casa, no poder salir, no poder hacer muchas cosas, y uno hacía postres, uno cogía snacks que tal vez ni siquiera era el hambre como tal. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es y si no está atado el tema de un trastorno en la alimentación al peso, ¿cuándo debemos alzar la banderita y decir, yo creo que tengo un problema y necesito conversar con un especialista? Porque lo que me preocupa es que este trastorno en gran medida desemboca en problemas, desemboca en suicidio. Ujú, así es. En general, en ambos lados, cuando es un exceso de alimentación o la falta de alimentación. El problema es que tendemos a ser esta sociedad que todo lo ve muy fácil, ¿no? Deja de comer o come.
Y no es tanto así. Entonces, estas personas sienten mucha incomprensión porque dicen, es que no es tan fácil dejar de comer o no es tan fácil comer y sentirme a gusto con mi cuerpo. En general, sobre todo en la parte de anorexia o bulimia, sobre todo en la anorexia, los pacientes tienen muchos problemas de salud. Entonces, genera mucha desesperación porque saben que se enferman, saben que tienen muchos riesgos y que la única forma de mejorar es comer. Pero entonces entran en un choque con su cuerpo porque no quiero comer, porque no me siento cómodo. Entonces generalmente desemboca el suicidio porque no ven una salida fácil y a veces el abordaje con ellos es muy complejo porque son pacientes que ellos no van a buscar ayuda por su propia cuenta. Es muy difícil, más bien un muy buen pronóstico de pacientes el que va y busca ayuda por su cuenta porque vas a poder entrar mucho más a trabajar con este paciente. Pero generalmente son pacientes que van por familia porque ya hay una preocupación donde yo veo ciertos hábitos que no son adecuados. Por ejemplo, trocear mucho la comida, saltarme comidas, esconden comida también a veces. Tenemos también, por ejemplo, el contar calorías o el quitar ciertos grupos de alimentos o cuando, ¿qué pasa? Que alguien baja de peso y nosotros lo primero que decimos, qué bien, ha bajado de peso tanto, te ves muy bien, ¿no? Y esos comentarios simplemente hacen que el paciente continúe porque dice, lo estoy haciendo perfecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Pregunto, Fiorella, sobre el famoso fasting, que ahora también está súper de moda. La gente está con el fasting, entonces no voy a comer durante 14 horas, no voy a comer 16 horas, el ayuno intermitente, como, qué sé yo, todos estos tipos de cosas que te empiezan a generar un cambio significativo en lo que yo aprendí de chico, que era las 3 comidas diarias, al menos que decían debías tener. Ahora no. Unos dicen que tienes que comer cada 2 horas, porciones chiquitas y sigue, comer como ratoncito todo el día. Los otros vienen y dicen, no, hay que hacer fasting. Entonces, no comas durante 18 horas, pero en esas 6 horas puedes comer todo. Entonces, la gente come helado, come chocolates, carne, papa frita, y 18 horas, silencio absoluto. Entonces, todo esto, ni lo uno ni lo otro, no sé. Yo creo que el exceso de información es lo que nos contamina tanto, ¿no? Como mencionas, al final antes era como hacer una reducción de calorías o tal, pero ahora todo es tan complejo, ¿no? Por ejemplo, como hay estos alimentos que son muy saludables, pero tal vez son más calóricos que algún alimento más procesado, ¿no? Entonces, vetamos el alimento procesado porque decimos que es de lo peor, pero en cuanto a calorías, tiene menos calorías, pero ya decimos, lo satanizamos, ¿no? Y empezamos a satanizar y decimos, bueno, pero comamos frutos secos, y los frutos secos tienen muchísimas calorías, entonces ya no me como una porción pequeña, sino que como son saludables, hago el exceso de. Entonces nos vamos al exceso siempre, o sea, por ejemplo, este ayuno intermitente, hay personas que le sirven, sé que sobre todo las personas que son deportistas de alto rendimiento, pero tienen una función. Ahora, yo pienso que todo tiene que apañarse a la vida de la persona que está recibiendo. O sea, si tú eres una persona que disfrutas demasiado el desayuno porque es tu comida favorita, te va a generar mucho sufrimiento y vas a pasarla muy mal porque vas a estar a qué hora ya me toca comer, Dios mío, y vas a estar desesperado. Pero en cambio, si eres una persona que suele saltarte el desayuno porque no te sientes apetente, que también es respetable, pues tal vez se te hace más fácil. Pero que lo que a mí me funciona, tal vez no te funciona a ti, y tal vez no le funciona a otra persona, porque somos seres muy individuales y tenemos hasta en lo hormonal, ¿no? Y hasta en lo emocional. Hay gente que le sienta fatal hacer un plan alimentario. Hay gente que le sienta muy bien y le ayuda a organizarse. Entonces tú tienes que ver que a veces ciertas cosas que uno recomienda no son para todos, pero ¿qué vemos en redes sociales? Que a esta persona le funcionó y está con un cuerpazo o está súper bien y digo, no, entonces tengo que hacer todo lo que esta persona hace. Y claro, o sea, por ejemplo, estas dietas cetogénicas de comer un montón de grasa no nos funcionan a todos y pensamos que porque alguien lo hizo nos tiene que dar los mismos resultados. Ahora viene la pregunta del millón entonces. Para nuestra audiencia, ¿existe algún tipo de esquema básico de lo que podría llamarse una alimentación saludable o una forma de alimentación saludable
para un poco tratar de apegarnos a un molde dado por un profesional que vaya mucho más allá del comentario en Facebook. Exacto. Yo pienso que la primera cosa que siempre debemos hacer es acompañarnos de un nutricionista, Ok. porque es una persona que sabe. Es Todos tenemos un lo que tú cuerpo. dices es individualizado, depende de la persona Exacto. lo que le va a sentar mejor. Y sobre todo, por ejemplo, del peso, de si yo tengo problemas hormonales o no, de tal vez cómo me gusta comer, hasta eso, cómo son mis hábitos. Porque yo no puedo cambiarte de hábitos totalmente porque te voy a generar sufrimiento. Somos esta sociedad o esta generación que queremos todo ya. Ya, o sea, queremos hacer una dieta y que funcione ya. Pero es cambiar un hábito y cambiar un hábito toma tiempo. Entonces, yo creo que siempre primero tenemos que acompañarnos de un profesional. Lo primero que yo escucho en mi consulta es que ya dejé el arroz. Pero entonces, ¿por qué tendrías que dejar el arroz? Simplemente es la porción. Entonces, yo creo que el plan alimentario que más funciona es primero acompañarnos de un nutricionista que nos diga cuáles son nuestras porciones y cuáles son los alimentos más adecuados, tal vez, sin prohibir, ¿no? Pero también a mí me gusta hablar de una alimentación intuitiva, de una alimentación consciente. ¿Qué significa esto? Comer lo que me apetece, siempre respetando mis porciones. Entonces me voy a inventar. Si yo sé que a mí me apetece el día de hoy un ceviche, por ejemplo, pues me como el ceviche, sé que mi porción es tanto, y en lugar tal vez de comerme unos patacones, podría hacerlos en el air fryer para que sean un poquito más saludables, me Ok. invento, ¿no? Pero ahora, si el día de hoy me apetecen los patacones porque quiero unos patacones hechos de verdad, por así decirlo, Mm. pues me los puedo comer porque ningún alimento es malo. Ahora, que yo coma patacones todos los días no va a ser muy bueno, no solo en cuanto a medidas, sino porque no va a aportar nutricionalmente tanta grasa, ¿no? Pero tampoco son malos. Entonces también hay a veces profesionales que por hacer bien nos hacen un poquito mal, porque tengo pacientes que llegan y me dicen, no, es que me prohibió la leche. Y digo, pero es que tienes una intolerancia, no. Y yo, pero entonces, ¿por qué estamos prohibiendo alimentos? O sea, yo entiendo que si hay una intolerancia, sí, es prohibido porque me genera mucho malestar, pero si es por calorías, con tal vez bajarle o hacerlo de una manera mesurada, siempre digo yo, porque ¿qué es lo que vemos muchísimo? Estas personas que se cuidan de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo, entonces no se comen un patacón, sino se comen 30 patacones, una torta y se empachan y es como hasta gula, no esta necesidad de comerse todo. Entonces eso, por ejemplo, tampoco es una conducta saludable. Entonces a lo que yo invito siempre es que no hay que tener un diagnóstico de un trastorno de alimentación para tener una muy mala relación con la comida. Me encantó eso y me encantó lo de la alimentación intuitiva. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos, pero uno sí sabe cuando uno está comiendo de más. Uno sí sabe cuando uno está comiendo de menos. Y mal que me ponga yo en el ejemplo, pero uno sí siente cuando está frente a un plato y dice, creo que de gana me estoy repitiendo. O sea, uno ya sabe cuando está ocurriendo eso que va mucho más allá del peso. Ya el cuerpo va hablando y a nuestra audiencia a recomendarles eso, de que visiten a un especialista, que conversen con un nutricionista, conversen con un especialista en temas de alimentación, porque esto va muy atado a la emoción de la persona y eso es lo que va degenerando en muchos trastornos que lo que más me preocupaba, llegan incluso al suicidio. Doctora, muchísimas gracias por los conceptos claros. ¿Algo que se me quede por preguntar? No, más que nada, bueno, como decíamos, hablar de la alimentación intuitiva y consciente. Y para terminar, como una alimentación Ujú. consciente, como decías, a veces comemos de más. Formas de ayudar a la alimentación consciente es, por ejemplo, servirnos el plato que vamos a comer y no ver, por ejemplo, lo que hacemos a veces con las bandejas extra, porque cuando vemos extra alimento vamos a comer un poquito más. Por ejemplo, no estar en el celular o en la computadora o viendo la tele cuando nos alimentamos, porque nos distraemos. Entonces, nuestro consciente está en prestar atención a lo que vemos y no a nuestra alimentación. Entonces, no hacemos el clic con la saciedad. Entonces, un poco por ahí para poder reducir tal vez este exceso y saber que al final lo que yo siempre digo, ¿no? Que la alimentación es como el combustible que le damos a nuestro cuerpo. Y si a nuestro carro le ponemos el mejor tipo de combustible, ¿por qué a nuestro cuerpo a veces no le ponemos la mejor gasolina que podemos hacer?
Está muy bien. Doctora Fiorella Sierra, máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en El Mundo en 7 días, por 98.1 FM Mundo al aire en señal abierta, en nuestro canal digital, en FM Mundo Live y en fmmundo.com en el mundo entero. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días por 98.1 en señal abierta en territorio ecuatoriano, en FM Mundo Live, acá en nuestro canal de YouTube y en fmmundo.com, sonido en alta definición en el mundo entero. Pablo Romero es secretario de la ya desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y otras 3 personas más que trabajaron en esa entidad fueron declaradas inocentes este día jueves del delito de peculado en el caso conocido como Caminito. Un informe con indicios de responsabilidad penal de septiembre del 2014, emitido por la Contraloría General del Estado, dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la SENAIN en el periodo 1 de junio al 31 de agosto del año 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito. Tras conocerse la decisión del tribunal, la Fiscalía indicó que apelará. Pablo Romero seguirá detenido debido a la sentencia del caso Balda. Y pese a que el vicealcalde y varios concejales de Quito solicitaron que los jueces actúen con la misma celeridad que actuaron cuando Jorge Yundo entregó la medida cautelar para suspender la remoción del Consejo Metropolitano, el nuevo juez a cargo del caso, Patricio Tello, dispuso que el 19 de julio próximo se realice la audiencia en la que se conocerá si se realizará o no la revocatoria. La medida cautelar a la que dio paso el juez Carlos Soto suspende la resolución del Consejo del pasado 3 de junio. En materia internacional, el Papa Francisco salió el día miércoles del Hospital Gemelli de Roma tras la operación de colon a la que fue sometido el 4 de julio pasado. La primera cirugía importante desde que fue elegido pontífice en el año 2013. El sacerdote argentino de 84 años fue operado para extirpar una parte del colon, en una intervención programada y que se llevó a cabo con anestesia general. El Papa, que se moviliza en un automóvil Ford Focus sin escoltas, aprovechó para orar ante el icono de la Virgen en la iglesia de Santa María Mayor en el centro de Roma, como es su tradición antes y después de sus viajes internacionales. Así lo indicó en un comunicado desde el Vaticano. Soy Roberto Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de FM Mundo Live, que se abierta en 98.1 y en el mundo entero a través de nuestro canal de YouTube. Será de mi parte. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien.